Hola a todos. Hoy vamos a analizar la sesión que ha preparado para nosotros el profesor Rafa Natani. Hola, pues sí, es un material que la verdad me ha dejado fascinado. Hay muchísimo que comentar. Totalmente. Y es que hoy tenemos una inmersión apasionante sobre la mesa. A ver, normalmente, cuando se habla de esta carrera vertiginosa por la inteligencia artificial, la mirada siempre se nos va de forma automática hacia Occidente. Claro, Silicon Valley y compañía. Exacto. Constantemente se escuchan los nombres de los gigantes estadounidenses acaparando todos los titulares, atrapando inversiones astronómicas, marcando el rindo de lo que parece posible. Pero el foco de este análisis en profundidad de hoy se traslada al otro lado del mundo, concretamente a China. Que ya era hora, porque están haciendo cosas increíbles. Sí, sí. La misión de hoy es diseccionar un material de prueba exhaustivo, un recorrido por 12 casos de uso hiperdistintos sobre GLM5. Para poner un poco de contexto a quien nos escuche, se trata de un nuevo modelo fundacional de código abierto, creado por una startup china llamada Zipuai. Y es un giro de guión verdaderamente interesante en la narrativa actual. O sea, hasta hacer muy poco, el consenso generalizado y casi podríamos decir que el prejuicio dentro de la industria era que el ecosistema asiático iba siempre un pasito por detrás. Sí, en esto de crear modelos desde cero. Eso es, se asumía que su fuerte era agarrar tecnología ya creada en Occidente y centrarse en la aplicación pura y dura. Pero claro, el material de origen que vamos a analizar hoy demuestra que esa percepción está completamente desfasada. Estamos hablando de una startup que no ha salido de la nada, ojo, ya ostenta una valoración de más de 7.000 millones de dólares. Una barbaridad. Y aquí está el verdadero gancho de todo este asunto, la razón por la que estamos haciendo este análisis. Esta empresa ha lanzado una herramienta que es completamente gratuita, que ofrece un uso ilimitado y que, según las métricas que tenemos delante, pues está superando a los modelos de pago más prestigiosos en métricas clave. Vale, vamos a desgranar esto, porque descubrir algo con un potencial tan revolucionario y que no requiere pagar una suscripción mensual prohibitiva, rompe todos los esquemas. Rompe el tablero entero, efectivamente. El impacto real de una tecnología no se mide solo por lo sofisticada que sea en un laboratorio cerrado, se mide por las barreras de entrada que es capaz de destruir en el mundo real. Y este análisis nos va a permitir entender no solamente la potencia bruta del modelo, sino por qué esta estrategia de código abierto es un desafío monumental para la industria tradicional. Pues empecemos por la pura magnitud técnica del proyecto, porque las cifras que arrojan las fuentes son de vértigo. Repasando las especificaciones, nos encontramos ante un gigante de más de 700.000 millones de parámetros. 700.000 millones. Se dice pronto. Ya. Para la gente que no esté en el día a día de la ingeniería de datos, ¿qué significa realmente tener esa cantidad de parámetros? Es una excelente pregunta para sentar unas buenas bases. Si imaginamos el modelo de inteligencia artificial como un cerebro digital, digamos que los parámetros vendrían a ser las sinapsis, las conexiones entre las neuronas. ¿Vale? Entonces, cuantos más parámetros tiene un modelo, mayor es su capacidad para reconocer patrones muy sutiles, comprender matices complejos en el lenguaje y retener muchísima información. Esa inmensa red de conexiones es lo que permite a GLM5 liderar ahora mismo la categoría de código abierto. No es solo que sea grande por ser grande, es que esa densidad neuronal le permite hacer conexiones que los modelos más pequeños simplemente no ven. Como bien apunta Rafa en sus apuntes, este modelo mejora las capacidades de búsqueda en Internet respecto a gigantes como los de OpenAI, Anthropic o Gemini, que se dice pronto superará esos tres. Pero leyendo el material, veo que la clave no está solo en cómo responde a preguntas, sino en cómo actúa. Exacto. Lo fascinante de aquí es el cambio de paradigma en su concepción. Ya no estamos ante un simple chatbot diseñado para responder a una consulta de forma aislada. Lo que nos indican los datos es que GLM5 ha dado un salto brutal hacia lo que en la industria se llama ingeniería de agentes. A ver si lo entiendo bien. Ingeniería de agentes significa que pasa de ser un diccionario muy listo a ser una especie de empleado virtual. Tal cual. Ya no es un asistente pasivo esperando a que le dictes cada línea de código. Es un sistema diseñado para actuar con autonomía, planificar él solo una serie de pasos y ejecutarlos. De hecho, la fuente aporta un dato demoledor. Al evaluar la tasa de éxito creando aplicaciones funcionales, supera al modelo Opus de Anthropic por 5 puntos porcentuales.
Y 5 puntos ahí es muchísimo. Es un abismo. En el desarrollo de software automatizado, esos 5 puntos son literalmente la diferencia entre un código lleno de errores que necesita un humano revisando y una aplicación que compila, se ejecuta y funciona a la primera. Y precisamente esa funcionalidad, a la primera, es lo que nos lleva de lleno al modo agente en acción, que es donde el material de prueba empieza a parecer, pues magia, básicamente. El primer caso de uso es asombroso. Con un único comando de texto, un solo prompt, el modelo fue capaz de crear desde cero una batería virtual en 3 dimensiones, programada en HTML. Y no un dibujo estático, claro. No, una interfaz completamente interactiva en el propio navegador. La prueba detalla cómo al presionar la barra espaciadora suena el tambor principal. Y si se pulsan teclas como la D, la W o la Q, se accionan los distintos platillos. Todo con animaciones que reaccionan al toque en tiempo real. Y todo generado en segundos. La complejidad de ese proceso es abrumadora si te paras a pensarlo, porque la inteligencia artificial tiene que entender múltiples disciplinas a la vez para lograr eso. Claro, tiene que saber programar, saber de diseño. Eso es un ejemplo brillante de capacidad de integración multimodal profunda. No solo ha entendido la lógica de programar en HTML y JavaScript, ha interpretado correctamente el diseño espacial en 3 dimensiones para colocar cada tambor en su sitio, y por encima de eso, ha integrado el mapeo de sonidos vinculándolos a las interacciones de un teclado físico. Es que históricamente a la IA le ha costado horrores entender cómo interactúan los objetos en el espacio. Efectivamente. Por eso este nivel de ejecución requiere una comprensión conceptual de qué se quiere lograr. No es solo escupir sintaxis de código de memoria. A mí me parece alucinante esa capacidad para estructurar procesos lógicos complejos. Y esto se ve aún más claro en el segundo caso de prueba, el gestor de proyectos integrado. El usuario de la prueba le pide al modelo crear una app sencilla para grabar voz y transcribirla. Crea la grabadora sin problema. Pero la magia ocurre al probar la aplicación. El usuario graba la frase de prueba, dice algo así como «Necesito grabar un vídeo mañana para mi canal de YouTube». Un mensaje cualquiera. Exacto. La IA transcribe la frase perfectamente, pero luego hace algo totalmente inesperado. Y ese es el momento crítico que define a un modelo agéntico de verdad. Sí, automáticamente el sistema deduce los pasos lógicos para cumplir ese objetivo y subdivide el proyecto creando un tablero Kanban. Para quien no esté familiarizado, un Kanban es este sistema visual de organización, como tener columnas de POSITs con tareas por hacer, en proceso y terminadas. Muy típico en desarrollo. Pues la IA creó 3 tareas específicas de la nada: planificar el contenido, preparar el equipo de grabación y finalmente grabar. Nadie le pidió que creara esas tareas, lo dedujo puramente del contexto del audio. Si conectamos esto con la perspectiva general, nos damos cuenta de la verdadera magnitud de la autonomía que se está alcanzando. La IA está pasando de ser un ejecutor pasivo a convertirse en un director de proyectos proactivo. Anticipa necesidades. Imaginemos la reducción de carga cognitiva que esto supone. Para alguien sin experiencia en gestión, la fricción desaparece. Ya no se trata de aprender a usar un software de productividad, se trata de hablar con un socio cognitivo que organiza el trabajo invisible por su cuenta. Y por si fuera poco, tener un socio que organiza resulta que también puede ser un desarrollador integral, lo que en el mundillo llaman un creador full stack. Llegamos al tercer caso del documento. Aquí se le pide al modelo la creación de una aplicación compleja para generar imágenes por inteligencia artificial. Es decir, usar la IA para crear una plataforma de IA. El concepto de full stack es clave para entender esto. Imaginemos un restaurante. Normalmente, una inteligencia artificial te puede diseñar el menú y decorar el local, que sería el frontend, la parte visual. Pero en este caso, GLM5 también ha organizado la cocina, ha negociado con los proveedores y ha estructurado el almacén entero. Ese es el backend. Me encanta esa analogía. Y el resultado de la prueba incluyó herramientas de generación de imágenes por texto, opciones de edición, una función sofisticada para mantener la consistencia en los personajes e incluso un creador específico de miniaturas para YouTube. Y lo fuerte es que todo ese almacén y esa cocina, esa conexión a la propia API de Shipu AI para que la aplicación funcionara en la vida real, lo hizo de forma automática. Me gusta mucho este enfoque que propone Rafa Natani sobre cómo se integran estos sistemas, porque este nivel de integración interna es notable. Pero lo que de verdad demuestra la versatilidad de este ecosistema es su capacidad para integrarse con el exterior, con plataformas que no conoce de antemano.
El análisis detalla cómo usa el protocolo MCP para leer documentación externa y conectarse a otros servicios. A ver, un segundo, para no perder a nadie con la jerga. ¿Qué es exactamente el protocolo MCP y una API en un contexto así? Muy sencillo. Pensemos en una API como un camarero digital, que toma el pedido de una aplicación y se lo lleva a otra para traer una respuesta. El problema es que cada aplicación tiene un camarero que habla un idioma distinto. Vale. Pues el protocolo MCP actúa como un traductor simultáneo universal. Permite que el modelo lea un manual de instrucciones de un software de terceros y de repente sepa hablar su idioma perfectamente, sin que un humano tenga que picar código. ¡Qué barbaridad! Y eso explica el caso de la plataforma Stitch, que se menciona en la fuente. El usuario simplemente le pasó a GLM5 las instrucciones de la documentación de Stitch, junto con una clave de acceso, la API. A partir de ahí, la IA creó de forma automática el diseño completo de una app de finanzas personales dentro de Stitch. Diseñó la pantalla principal, estructuró un historial de transacciones, montó un panel analítico, todo leyendo un manual en milisegundos y actuando en consecuencia. Aquí es importante hacer un inciso sobre cómo está mutando el mercado tecnológico ante esto. El material menciona plataformas como Mammoth AI, que funcionan como agregadores de modelos. Por unos 10 euros al mes te unifican el acceso a varios modelos premium del mercado. ¿Y por qué surge ahora esa necesidad de agregar modelos? Porque la velocidad a la que aparecen nuevos modelos que destronan al anterior es tan brutal que el ecosistema se está adaptando para ofrecer flexibilidad extrema. En lugar de que un desarrollador se ate a un único proveedor, el mercado busca interfaces que permitan saltar del mejor modelo de hoy al mejor modelo de mañana, sin fricción ninguna. Es una comoditización de la IA. Y hablando de saltar de modelo y probar distintas cosas, el análisis también pone a prueba las capacidades visuales puras de la plataforma. La herramienta de generación de imágenes, llamada ImageGLM, se presenta como gratuita, sin marcas de agua restrictivas y ofreciendo resoluciones altísimas, de 1K y 2K. Los ejemplos mostrados son impresionantes visualmente, desde una rana hiperrealista haciendo surf en la playa hasta un astronauta tocando la guitarra clásica en lo que parece un paisaje tradicional de España. El fotorrealismo es alucinante. Es que generar fotorrealismo es una métrica en la que muchos modelos ya rozan la perfección absoluta. Sin embargo, la verdadera madurez de un modelo fundacional se evalúa observando dónde tropieza. Exacto. Y la comprensión semántica dentro de esas imágenes es otra historia completamente distinta. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque cuando se le pide al modelo que incluya un texto específico escrito en un cartel dentro de la imagen, sobre todo en español, el sistema sufre muchísimo. El análisis muestra ejemplos claros donde falla estrepitosamente en la ortografía. Por ejemplo, intentando escribir algo tan simple como la palabra sin, añade letras de más o altera el orden. A nivel visual, la textura del cartel es perfecta, parece una foto real, pero el texto parece un idioma inventado. ¿Por qué ocurre esto si luego resulta que es tan inteligente para programar en HTML? Es un reflejo clarísimo de los datos con los que ha sido entrenado. A diferencia de un humano, el modelo no sabe qué es una S, una I o una N como letras individuales dibujadas en un lienzo. Funciona mediante tokens probabilísticos, conceptos estadísticos. Su corpus de entrenamiento masivo está, con toda seguridad, optimizado casi en su totalidad para el idioma chino y secundariamente para el inglés. La representación visual de la ortografía en español simplemente no tiene suficiente peso en su red neuronal. Es un recordatorio fascinante de que la tecnología siempre lleva impresa la huella digital de sus datos de entrenamiento. Es un fallo curioso, desde luego, pero a pesar de ese tropiezo lingüístico dibujando letras, cuando volvemos a la generación de código puro y al sector educativo, el nivel vuelve a la estratosfera. Se muestran ejemplos de animaciones creadas en formato SVG y en 3D. Y el formato SVG es vital ahí, porque no es un vídeo formado por píxeles, es un gráfico vectorial generado matemáticamente a través de código, lo que significa que la IA está programando la animación, no solo pintándola. Y hay un caso en el documento que tiene un toque, no sé, casi poético. Se le pidió a GLM5 que creara una animación explicando, atención a esto, su propio funcionamiento interno. Y lo hizo. Generó animación pedagógica ilustrando conceptos complejísimos como la tokenización, el proceso de embedding y la arquitectura transformer, explicándose a sí misma de forma visual.
Ese tipo de resultados tiene un valor incalculable a nivel pedagógico. Lograr que una IA sintetice conceptos abstractos de ingeniería y los convierta en diagramas móviles es un acelerador tremendo para aprender. Pero es que el caso que sigue me parece aún más aplicable para el día a día en un colegio. Se le pidió una animación interactiva en 3D del ciclo del agua. El modelo no entregó un vídeo pasivo. ¿Qué va? Generó un entorno virtual ejecutable en el navegador donde se puede observar y controlar, mediante botones, la evaporación, la condensación y la precipitación. Imagina la facilidad para crear simuladores educativos gratis. Cualquier docente podría generar sus propios minijuegos didácticos en minutos. De la inteligencia artificial tiene que abandonar esos entornos ideales y lidiar con el absoluto desorden del mundo real. El caos del día a día. Vamos. Exacto. El análisis explora la capacidad de visión por ordenador del modelo con la herramienta GLM-OCR. El OCR es el reconocimiento óptico de caracteres, básicamente darle la capacidad de leer texto dentro de imágenes. Y la prueba fue dura. Le pasaron una foto de un ticket de compra de una ferretería. Quien haya tenido que hacer un reporte de gastos para su empresa sabe el dolor que es lidiar con esos papeles arrugados, con mala iluminación, la tinta medio borrada. Pues la IA extrajo a la perfección la fecha, el desglose exacto del IVA, las unidades de cada producto y hasta el código de barras. Y lo más destacable, ignoró conscientemente otros números de serie y códigos internos impresos en el ticket que no servían para nada en contabilidad. Entendió el contexto de lo que importa en un recibo. Rafa siempre insiste en que para una pyme lo más importante es optimizar este tipo de flujos. Esa es la diferencia entre extraer texto a ciegas y extraer conocimiento real. Para una pequeña empresa, reducir procesos que consumen tanto tiempo y no aportan valor estratégico, como picar datos a mano de facturas, es vital. Este nivel de extracción desde formatos no estructurados permite automatizar muchísimo trabajo sin invertir en software corporativo carísimo. ¿Y si hablamos de complejidad corporativa? El siguiente paso del análisis fue someter al modelo a un análisis financiero a gran escala. Esto es para sentarse. Se le proporcionó un informe oficial de resultados financieros de Alphabet, la empresa matriz de Google. Un documento PDF sumamente denso, de casi 100 páginas, plagado de tablas y de jerga financiera. Para un analista junior, esto podrían ser días enteros desgranando números y cruzando celdas. ¿Y qué tal respondió el modelo ante semejante muro de datos? Sino que generó automáticamente gráficos complejos en formato de imagen, ya listos para poner en una presentación. Devolvió diagramas de Sankey, mapas de calor y gráficos de radar, comparando el flujo de caja y los márgenes de beneficio proyectados de 2023 a 2025. Detengámonos un segundo en los diagramas de Sankey para ponerlo en valor. Para quien no los visualice, imaginemos un río muy ancho que representa los ingresos totales de una empresa. Ese río se va dividiendo en afluentes más pequeños que fluyen hacia diferentes direcciones, representando en qué se gasta cada céntimo. Salarios, servidores, marketing, etc. Generar uno de estos diagramas requiere mapear meticulosamente cómo el dinero fluye a través de todo el sistema. Que una IA ingiera 100 páginas de texto, encuentre las relaciones numéricas exactas y dibuje ese río financiero perfectamente equilibrado en segundos es una hazaña tremenda. Acelera la toma de decisiones a un nivel que parece absurdo. Y además de analizar los datos, también demostró capacidad para generar materiales de comunicación. El análisis menciona cómo estructuró por su cuenta una presentación interactiva de 10 diapositivas sobre el impacto de la IA en el mercado laboral para 2030, investigando y cruzando los datos en Internet en tiempo real para no inventarse nada. Y también redactó y maquetó un documento de Word totalmente editable, diseñado específicamente para vender servicios de automatización a pymes. Aunque es justo señalar, para mantener un rigor analítico con las fuentes, que si se reportan ciertos fallos operativos en esta parte final, a veces los archivos generados en formato Excel o los reportes en PDF sufren errores de formato en el código interno y no se abren correctamente cuando intentas ejecutarlos en tu ordenador. Claro, el típico y temido mensaje de archivo corrupto. Exacto. Esto nos indica que, si bien el motor de razonamiento subyacente es increíblemente potente para organizar información, la interfaz final de exportación de archivos ofimáticos tradicionales aún tiene bastante margen de mejora. Sigue habiendo cierta fricción en esa última milla de la entrega del trabajo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si hacemos una vista de pájaro de los 12 casos de uso que hemos explorado, nos encontramos con una capacidad de procesamiento y ejecución que es monumental. Desde crear interfaces interactivas en 3D, pasando por simuladores educativos del ciclo del agua, hasta auditar informes financieros mastodónticos y gestionar proyectos en tableros Kanban.
Y el detalle crucial de todo esto, que es de código abierto y completamente gratuito. Ya no hay una barrera económica de entrada para experimentar y crear con la mejor tecnología de agentes. La palabra que define esta etapa es la democratización extrema. Tener acceso ilimitado a herramientas agénticas de este calibre actúa como un auténtico viento a favor para cualquier iniciativa. Da igual si es un proyecto educativo en un colegio público, lanzar una startup en un garaje o la digitalización urgente de un negocio tradicional de toda la vida. La velocidad de ejecución que proporciona esta autonomía elimina de un plumazo los clásicos cuellos de botella técnicos. Ahora mismo, las ideas importan muchísimo más que tu capacidad técnica para escribirlas en código. Es un cambio de reglas en toda regla. Y esto plantea una pregunta importante para la reflexión a futuro, una derivada directa de todo lo que hemos analizado. Si un modelo de código abierto y totalmente gratuito proveniente de China ya es capaz de automatizar el desarrollo completo de aplicaciones full stack, integrar sistemas leyendo manuales, gestionar proyectos y analizar finanzas sin intervención humana, ¿cómo van a justificar los gigantes tecnológicos occidentales sus elevadas cuotas de suscripción mensual en los próximos 2 o 3 años? ¿Cómo tendrán que reinventar sus ecosistemas cerrados para retener a los usuarios cuando la excelencia técnica y la autonomía se están convirtiendo a velocidad vertiginosa en un recurso de libre acceso y coste cero? Es un cambio de paradigma que sin duda alguna va a redefinir la economía del software. Hay mucho en lo que pensar aquí. Muchísimo. Gracias a Rafa Natanina por estructurar este contenido tan valioso. Nos vemos en la próxima sesión.